La que le propongo para el final, en este tramo, es la palabra de Martín Sabatella. Cortito hablamos con el ex titular, o actual titular, porque vio que salieron los fallos de estos dos jueces federales reponiéndolo, no reponiéndolo, sino derogando, diciendo que son nulos los decretos de necesidad y de urgencia firmados por Macri. Por supuesto, el gobierno apeló, esa situación, va a tener que dirimir la Corte Suprema, pero de hecho está suspendido el decreto. Macri lo ignora olímpicamente. Había alguna controversia acerca de si esas resoluciones judiciales alcanzaban para restituir en su cargo a Sabatella o no. De hecho, ahora vamos a ir a esa noticia. Sabatella no pudo volver a tomar posesión del cargo en AFSCA. Sí lo hicieron los directores de AFSCA de cada una de las provincias. Las delegaciones, AFSCA tiene delegaciones en cada provincia, y los delegados de las diversas provincias de AFSCA tomaron sus puestos, volvieron a ocupar sus puestos porque no hay nadie para reemplazarlos. Y hay que tomar decisiones, hay que firmar papeles, hay una cuestión de continuidad de las políticas del Estado que hay que hacerlas, así que los delegados provinciales se volvieron a instalar en sus puestos. Hablábamos entonces con Martín Sabatella en el final del acto de ayer, y esto nos decía el dirigente de Nuevo Encuentro. Martín Sabatella, una nueva profesión de predicador de plaza, ¿no? Porque está recorriendo todas las plazas del país. No, me parece, lo que estamos haciendo es recorriendo las plazas, pero las plazas son del pueblo, y las plazas son de Cristina, y las plazas son del proyecto nacional, popular y democrático que fundó Néstor. Nosotros vamos también a esas plazas, pero esas plazas están más allá de nosotros, porque es el pueblo empoderado, es el país empoderado. Son hombres y mujeres empoderados y empoderadas, como dice Cristina, y lo que hacemos nosotros es decir, pero esas plazas están, porque late en el conjunto de la patria lo que fundó Néstor y lidera Cristina. Ese amor profundo a estos 12 años, porque fueron los 12 años más felices de la mayoría de la población. Entonces, es un pueblo que quiere salir a la calle, tomar el espacio público, tomar la palabra, expresarse, porque quiere cuidar lo conquistado, quiere cuidar lo que hemos vivido estos años, y no quiere retroceder, no quiere volver al pasado. Hay montones de cosas que imaginábamos que iban a suceder durante el gobierno de Macri, se dijeron durante la campaña, las dijo él durante la campaña. Ahora, casos como el de Víctor Hugo, ¿no? El avance sobre lo privado, ¿no es algo que sorprende un poco? Yo creo que, la verdad que, sinceramente, ¿no? Creo que la voracidad de los intereses económicos y corporativos que representa este gobierno no tiene límite. La voracidad de esos intereses no tiene límite. Es claramente un gobierno de esos intereses corporativos, concentrados, gobernado por ellos, con sus CEOs, con sus representantes, y no tiene límite. Entonces, lamentablemente, el miedo que tenía la población sobre lo que podía pasar, lo estamos viviendo, un miedo lógico, porque es la misma derecha de siempre, que es cierto, es una derecha hoy que gobierna legalmente, en el sentido de que es un gobierno legal, elegido por el voto popular, pero es un gobierno con un espíritu profundamente autoritario, antidemocrático, que gobierna con su estilo de un gobierno de facto. Bueno, yo creo que no tienen límites. ¿Cómo es la situación de AFSCA con los amparos hoy? Están desobedeciendo 2 órdenes judiciales, han violado la ley, han violado la Constitución, han violado la división de poderes, y hoy desobedecen órdenes judiciales con la infantería como fuerza de choque de esa estrategia para violar las órdenes judiciales. Un brutal atropello a las instituciones, a la República, a la democracia. Vamos a hacer todas las presentaciones que haga falta. ¿Le van a pedir al juez que los acompañe, por ejemplo? Vamos a explicar al juez que ha dado una orden que no se cumple y que queremos que nos ayude a que se cumpla, digamos, porque hay una sensación de un gobierno sin límite que es un atropello brutal. Gracias. Bueno, justamente eso último que le preguntábamos a Martín Sabatella y que él nos contestaba tiene que ver con lo que sucedió cuando ayer el titular o ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual quiso ingresar a las oficinas en la calle Suipacha, haciéndose eco de lo que habían sido los fallos judiciales de los 2 jueces federales el día anterior. Bueno, el Poder Ejecutivo Nacional montó un operativo muy grande. Nosotros compartimos en el día de ayer las fotografías de lo que estaba pasando en la puerta de las oficinas y no lo dejaron ingresar. En el frente entonces del edificio
de AFSCA habló Martín Sabatella y esto fue lo que dijo. Dos jueces, uno de San Martín, uno de la ciudad, dos jueces federales con absoluta competencia, resolvieron estas medidas precautelares, han sido notificados y evidentemente tienen la decisión de desobedecer la resolución del Poder Judicial y poner la infantería y con la fuerza de seguridad, con la fuerza pública, garantizarse el incumplimiento. Es una barbaridad, es un atropello brutal. A ver, en el primer capítulo de esto que hemos visto salió un funcionario que decía que no estaba notificado, que él no sabía si estaba vigente o no porque había escuchado que había sido apelado, y acaba de ser notificado porque han venido el secretario de uno de los juzgados y por otro lado también una letrada autorizada por la jueza de San Martín a volver a comunicar. Se han notificado con fecha de hoy, recién acaban de recibir la notificación, por lo tanto no tienen cómo explicar que no conocen que está vigente lo que los jueces resolvieron, e igual ponen a la infantería y los escudos como respuesta a esta situación. Le hemos consultado, bueno, vamos a informarle a los dos jueces, a los dos juzgados, de que no se ha dado cumplimiento lo que ellos resolvieron y vamos a hacer también las denuncias penales correspondientes una vez más por desobediencia a una orden del Poder Judicial. ¿Usted no puede volver a su cargo? No, a ver, es absolutamente ilegal lo que están haciendo. Hay un grupo acá adentro que no tiene por qué estar porque los jueces han resuelto lo contrario, sin embargo están y utilizan el poder que tienen desde el Estado, utilizando la fuerza pública que tiene que cuidarnos a todos y todas para impedir el cumplimiento de una resolución de la justicia. Es una brutalidad, es un atropello brutal. En la denuncia vamos a hacerla con los funcionarios que acaban de hablar recién, con los comisarios y las autoridades policiales también, y a quien corresponda, porque ellos dicen que reciben órdenes de quién. Entonces, ¿qué es? ¿Es el presidente de la Nación? El presidente de la Nación está notificado, fue notificado hoy en la Casa de Gobierno o ayer en la Casa de Gobierno. ¿La apelación existe? La apelación, insisto, la apelación sí tienen todo el derecho a hacerla, pero la apelación no frena las medidas si no hay una decisión del juzgado de darle lugar o no a esa apelación. No sé si la presentaron, a nosotros no nos consta, pero habiéndola presentado igual, hay que ver si la aceptan o no y hay que ver si lo hacen con carácter suspensivo o no. Lo que quiero decir, más allá del tiempo que tenga esto, supongamos que hay una apelación y le dan lugar, mientras tanto hay que cumplir la ley como cumplimos nosotros siempre. Cuando vinieron con una orden de desalojo, que era un disparate, y le pusieron una faja de clausura acá, que era otro disparate, nosotros cumplimos la resolución de la justicia. Bueno, ellos tienen que hacer lo mismo. Bueno, ayer hablábamos también con Norberto Werner, que es quien estaba a cargo de la AFTIC, que es la Autoridad Federal de Desarrollo Tecnológico, de las tecnologías de la comunicación. Son los dos, AFCA y AFTIC, las dos herramientas que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual planteaba como necesarias para regular ese campo. Cuando se presentó el decreto de necesidad y urgencia, y aún antes, el ministro de Comunicaciones del actual gobierno, Oscar Aguad, hizo especial referencia a AFTIC y dijo, bueno, AFTIC, que es inclusive más importante que AFSCA. ¿Por qué? Bueno, porque justamente AFTIC es la que regula, o regulaba, el tema del mercado, las inversiones, los negocios, hasta dónde, hasta cuándo, de qué forma. Eso también se intervino. Ayer hablamos con Norberto Werner y tuvimos una charla muy interesante antes justamente del acto de Víctor Hugo. Charlamos un poco de lo que significaba eso, pero prestenle atención para tratar de entender qué es lo que está pasando, porque si no, en medio de tantas cortinas de humo, ¿no? Que se fugan acá, que las vacaciones, que la zunga, que todo eso, se pierde por ahí el eje central de qué es lo que está en juego y por qué se toman cada una de las medidas. Así como cuando hablamos del tema de la desocupación, tema que vamos a abordar a continuación, tratamos de analizarlo, de explicar por qué se llevan a cabo esas medidas, por qué se toman esas decisiones, qué es lo que se busca echando gente de los puestos de trabajo. Del mismo modo, hay que tratar de comprender
en lo central, en lo más importante, en el núcleo, qué es lo que sucede con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a quién le molestaba y qué intereses son los que están en juego. Lo escuchamos a Werner en una interesante nota. Estamos con Norberto Werner, el director de AFTIC, exdirector. ¿Cómo es, Norberto? La verdad que en función de lo que ha dicho la Justicia Federal y habiéndose declarado nulo todo lo actuado desde el decreto 13 para acá, se supone que uno es titular legítimo del organismo, pero de facto no. Así que de facto hay otras autoridades. Se conocieron en las últimas horas 2 amparos que tenían que ver con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. ¿Eso incluía la AFTIC? ¿No incluía la AFTIC? A ver, sin duda, en este desaguisado y en este cúmulo de barbaridades jurídicas y políticas que ha hecho el gobierno nacional de Mauricio Macri, en donde primero intervino, de hecho yo hablé con el ministro Aguad, me llamó efectivamente 10 minutos antes de su conferencia de prensa el 23 de diciembre, en donde me manifestó que el gobierno nacional había decidido intervenir ambos organismos y me dijo textualmente: no vamos a fusionar, no vamos a cambiar las leyes, solamente vamos a intervenir los 2 organismos, y me dio los nombres de los interventores. Esas intervenciones duraron, creo que, ningún día hábil administrativo, porque el interventor en AFCA lo primero que hizo fue declarar días inhábiles administrativos, el interventor en AFTIC hizo lo propio, creo que hubo un solo día hábil, y en el medio no se sabe si antedataron la fecha del DNU, que después unificó los organismos, pero las intervenciones siguieron vigentes, pero designaron directores. En fin, no sabemos en la Argentina quiénes son las autoridades de control y de regulación de temas tan sensibles como la libertad de expresión y como las telecomunicaciones. Contale un poquito a la audiencia AFTIC. ¿A qué se dedica el AFTIC? ¿A qué se dedicaba AFTIC? ¿Y por qué especialmente el ministro Aguad dijo que lo más importante era AFTIC, más importante que AFSCA? AFTIC regula y controla todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, los teléfonos, internet, los licenciatarios que prestan el servicio de internet, los licenciatarios que prestan el servicio de telefonía fija y móvil, y esto hace a la integración a las comunicaciones de todo el país, hacia las redes, hacia la fibra óptica. Y eso es lo que teníamos, una ley muy clara, discutida en el Congreso Nacional, y regulación que iba avanzando paso a paso, pero que nos puso, por ejemplo, a la Argentina, otra de las falsedades de que ha dicho este gobierno de Macri, que estábamos atrasados en materia TIC. Estos días ha salido un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que dice que la Argentina está segunda en la región, solo superado por Uruguay, en materia de índice de tecnología de la información y las comunicaciones. Es decir, de 2010 al 2015, Argentina ha crecido enormemente y está segunda en la región en materia de índices TIC. O sea, no hay un atraso tecnológico tan grande. Obvio que hay mucho para mejorar, mucho para hacer. Y esto es lo que regula, por ejemplo, la telefonía móvil, que eso es lo que quieren. Lo que quieren, en el fondo, es darle grandes negocios a una sola empresa, que es el Grupo Clarín. La verdad que no hay otra explicación. La supuesta urgencia que había en el DNU, en el último, lo único que habla es de intercambio de licencias, de ampliar por 10 años las licencias existentes. ¿Cuál de todas esas son urgencias para los argentinos? La urgencia para los argentinos es que se invierta en fibra óptica. No sabemos qué está pasando con ARSAT. Hoy se anunciaron despidos en ARSAT. No sabemos si van a seguir con el plan satelital aprobado por ley. No sabemos si va a haber fibra óptica para los pueblos. A las cooperativas las han secado de lado, a pesar de lo que haya dicho el ministro Aguad. Sacaron las asimetrías regulatorias a favor de los más chicos. O sea, hoy todas las cooperativas y todas las pymes que estaban invirtiendo plata en Argentina, en los pueblos, para conectar a los argentinos, se han quedado sin sustento. Es decir, todo para las grandes empresas y todo en contra de los derechos de los usuarios. Ahora vienen aumentos en todas las tarifas, también en materia de comunicaciones. ¿Quién va a regular eso? ¿Quién está controlando los precios? ¿Qué está pasando en la Subsecretaría de Comercio Interior? ¿Qué está pasando con el plan Precios Cuidados para la telefonía móvil? ¿Qué está pasando con el precio del cable? ¿Qué está pasando con el precio de internet? Todas esas son las cosas que regula o regulaba este organismo y que hoy no sabemos en manos de quién está. Así que eso es lo que nos tiene que importar a los argentinos. El bolsillo, el poder adquisitivo del salario, el derecho al trabajo, porque dicen que quieren cuidar a los trabajadores y lo primero que hacen es despedirlos, sin miramientos, sin análisis previo,
Se supone que hay ñoquis, pero nadie miró los legajos. En este organismo, por ejemplo, y en todos los organismos del Estado, los trabajadores del Estado tienen que poner el dedo a ver si cumplen o no cumplen el horario. Y trabajar es poner a disposición la fuerza laboral. No hay ningún análisis hecho sobre eso. Al grito de son ñoquis se despide a la gente, o peor, al grito de son militantes. Fantástico. El 49% de la población votó a un presidente, el 51% votó a otro. Todos los argentinos tenemos ideas políticas. Todos de alguna u otra manera militamos políticamente. O sea, nadie puede trabajar en el Estado porque todos militamos. O ejercer el derecho político no es un acto de militancia. Entonces, cuando se dice que hay militantes en el Estado, en realidad se confunde, porque uno cuando sale de su horario de trabajo puede hacer lo que quiera. De hecho, casi es una obligación participar políticamente, lo dice la Constitución Nacional. Los argentinos tenemos que participar políticamente. Entonces, sin ninguna razón se despide gente, sin ningún análisis. Se suponía que se iban a analizar hasta marzo los casos de cada trabajador, y la verdad que se están echando trabajadores por la forma de pensar. Y eso hace que nadie pueda controlar, que la burocracia no funcione, los trámites se van a paralizar. Insisto, va a haber menos inversión, va a haber menos derechos de los usuarios, y lo que va a terminar pasando es que las comunicaciones van a ser más caras y de menor calidad, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos los argentinos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, interesante, esclarecedora nota con Norberto Werner.